Más temprano hoy, durante una actividad operativa en la zona de Rafah, llevada a cabo por fuerzas del batallón Decker de la Brigada de Combate 261, la Escuela de Oficiales, cayeron un oficial y 3 combatientes del batallón: Mayor Omred Hayben Moshe, Teniente Ron Reuben Arieli, Teniente Eitan Avner Ben Itzhak y Teniente Eran Salem de bendita memoria. Abrazamos a las familias y compartimos su dolor en estos duros momentos. En el incidente, un combatiente resultó gravemente herido y otros 2 combatientes más sufrieron heridas de moderada consideración. Quiero enviar desde aquí una pronta recuperación a los heridos. Los combatientes de la Brigada 261 han luchado con valentía a lo largo de toda la guerra. Estos son momentos dolorosos para todos nosotros. La fuerza fue alcanzada como resultado de la explosión de un artefacto durante una operación ofensiva en el barrio Snina, en Rafah. Las fuerzas de las FDI están actuando en el barrio de Snina y destruyendo infraestructuras terroristas. En la zona aún existen infraestructuras subterráneas que no han sido destruidas. Las fuerzas están trabajando para eliminarlas. Más tarde, hoy, en el área de comando central, un terrorista llegó al cruce de Allenby y comenzó a disparar al acercarse al paso. El terrorista llegó desde el lado jordano del cruce, venía en un camión de ayuda. El terrorista abrió fuego antes de que el camión fuera inspeccionado. Como resultado del tiroteo, hay 2 fallecidos. Lamentamos profundamente su caída y abrazamos a sus familias. En las últimas 24 horas, nuestros combatientes de la Fuerza Regular y de Reserva han intensificado los combates en la ciudad de Gaza en el marco de la operación Carros de Gedeón. Quiero recordar que el objetivo de la operación es la liberación de los secuestrados y el debilitamiento del control de Hamás. Las fuerzas de las FDI bajo el Comando Sur continúan avanzando hacia el corazón de la ciudad de Gaza. Las fuerzas de la 98ª División avanzan en el oeste de la ciudad. Las fuerzas de la 162 División profundizan sus operaciones y la 36 División se prepara para incorporarse a las maniobras en los próximos días. Las fuerzas de la 99ª División continúan operando en el norte de la franja y las fuerzas de la 143 División y la División de Gaza actúan en defensa y ataque en el sur de la Franja de Gaza. Nuestras fuerzas siguen atacando las infraestructuras terroristas y a los combatientes de Hamás, tanto sobre la superficie como bajo tierra. Desde el inicio de la segunda fase de la operación Los Carros de Gedeón, ya hemos atacado más de 1.200 metas terroristas. Paralelamente a los combates, y a pesar de los intentos de Hamás de impedir con violencia la evacuación de la población, las FDI continúan permitiendo asistencia humanitaria y el traslado de civiles para protegerlos de la ciudad de Gaza. La evacuación se realiza a través de 2 rutas principales que pueden verse ahora en pantalla: la ruta de la costa y otra ruta de evacuación que abrimos cerca de la ruta Salah ad-Din. Hasta ahora, según nuestras estimaciones, más de 450.000 habitantes de la ciudad han sido trasladados hacia el sur. Nos encontramos en una campaña de múltiples frentes y continuamos atacando y defendiendo constantemente en varios escenarios cercanos y lejanos. Esta semana atacamos en Amman Judaida en Yemen, un activo estratégico para el régimen terrorista Houthi. Además, hace poco, aviones de la Fuerza Aérea atacaron objetivos terroristas en el sur del Líbano. Las FDI actúan en cualquier lugar donde sea necesario. Además, hace poco, aviones de la Fuerza Aérea atacaron objetivos terroristas en el sur del Líbano. Las FDI actúan en cualquier lugar donde sea necesario. Frustrarán cualquier amenaza a Israel y evitarán los intentos de reconstrucción de infraestructuras terroristas, tanto en el Líbano como en Yemen y en cualquier otro lugar. Los combatientes de las FDI, de forma obligatoria, permanente y en reserva, luchan en 7 frentes desde hace casi 2 años. Los reservistas continúan presentándose ciclo tras ciclo porque la misión aún no ha concluido. Quiero dirigirme desde aquí a los combatientes y a sus familias.
Les agradecemos profundamente. Ustedes y sus familias se enfrentan a los desafíos una y otra vez, a pesar de las dificultades. Esta semana me encontré con los miembros del equipo Schwarzer, de la Brigada 11, antes de que iniciaran otro turno de combate en la Franja de Gaza. Este equipo ha perdido combatientes, familiares, dentro del equipo y compañeros caídos en combate. Ellos representan el espíritu israelí, son el espíritu de la victoria que guía a nuestros combatientes en la batalla. El pueblo de Israel les debe mucho. También esta noche tenemos ante nuestros ojos a los 48 secuestrados, vivos y fallecidos, que se encuentran retenidos en los túneles de Hamás. Las FDI que operan en la Franja de Gaza y las FDI en su conjunto continúan haciendo todo lo posible para traerlos de regreso a casa. Su retorno es un mandato ético y moral. No nos detendremos ni escatimaremos ningún esfuerzo hasta lograr la liberación de todos nuestros secuestrados. ¿Preguntas? Pregunta de Noticias 12 y aquí Noticias. Dijeron que la Brigada Rafe inspeccionó el área y que es la zona más vigilada de la franja. ¿Cómo lograron los terroristas colocar explosivos de manera repentina? Estamos combatiendo en la Franja de Gaza desde hace casi 2 años. En cada lugar donde nos hemos enfrentado a Hamás, lo hemos derrotado. La organización de Hamás ha sido derrotada militarmente. Aproximadamente el 100% de la población de Gaza se encuentra hoy en menos del 20% del territorio. Hemos tomado el control de la zona de Rafah, al igual que Khan Yunis, Beit Hanun y muchas otras áreas. El territorio ha sido conquistado y la brigada de Rafah ha sido derrotada. Estamos luchando contra una organización terrorista cruel que utiliza tácticas de guerrilla. Esa es la guerrilla. Continuarán operando en ciertos puntos una y otra vez, y nosotros seguiremos atacándolos. Es importante destacar que la Brigada 261, solo hoy, eliminó a terroristas en 3 ocasiones y los destruyó en estas áreas. Continuaremos atacándolos en todos los lugares. Pregunta de Noticias 13. Según la información que llegó a las familias de los secuestrados desde las FDI no saben dónde se encuentran los secuestrados. ¿Podría tranquilizar a las familias al respecto? Los secuestrados están siempre frente a nuestros ojos. Lo mencioné al principio de esta semana, pero lo repito ahora. El jefe del Estado Mayor instruye a las fuerzas hasta el último de sus efectivos cada semana y lo enfatiza constantemente. Los secuestrados están siempre presentes en nuestra consideración. Haremos todo lo posible para evitar causarles daño. Actuamos con responsabilidad y en plena coordinación con el mando central y las unidades de inteligencia de Nitzan Alon. Operamos usando métodos de inteligencia y, nuevamente, haremos todo lo posible. Agradezco la preocupación de las familias. Haremos todo lo necesario para evitar cualquier daño a los secuestrados. Pregunta de Mako. ¿Por qué los edificios en Gaza fueron demolidos solo ahora, después de 2 años de combates? ¿Qué nos impedía destruirlos desde el aire hace 1 o 2 años? Como aquí también. Hemos estado atacando las infraestructuras terroristas en la ciudad de Gaza durante más de 2 años. Cualquiera que recorra la Franja de Gaza puede ver los resultados de la destrucción de las infraestructuras. Lo haremos de manera sistemática y ordenada y seguiremos haciéndolo. La organización terrorista Hamás, como mencioné antes, opera mediante tácticas de guerrilla, moviéndose de un lugar a otro. Hemos destruido ciertos objetivos, hemos eliminado sus sistemas de comando y control, hemos neutralizado a muchos terroristas y ellos se desplazan a nuevas áreas. Nosotros continuaremos destruyéndolos. También en los lugares nuevos donde operan, tanto como preparación para maniobras como para atacar directamente las infraestructuras terroristas. Y esos edificios son infraestructuras terroristas y seguiremos atacándolos. Muchas gracias.